Si pensamos en la figura histórica de William Wallace, yo creo que la mente viaja casi por inercia hacia, bueno, hacia gritos épicos, ¿no? Sí, sí, caras pintadas, espadas alzadas al aire frente a ejércitos inmensos, claro. Exacto. O sea, parece que la cultura popular exige que los grandes héroes nazcan ya con una convicción inquebrantable desde el minuto uno, en plan, sin dudar un solo segundo de su destino glorioso. Bueno, es una imagen muy potente, desde luego. Existe esa expectativa, que está súper arraigada, de que la heroicidad debe ser ruidosa. Totalmente. Ruidosa, instantánea y, sobre todo, completamente libre de cualquier tipo de temor. Como si el miedo no existiera para ellos. Pues resulta que la verdadera historia, o al menos la exploración de la mente detrás del mito, no empezó con un grito de guerra, sino con algo mucho más letal, que es el silencio absoluto. Ostres, sí. ¿Es que el cambio de perspectiva es brutal? Sí. Y hoy tenemos sobre la mesa un texto fascinante para esta inmersión. Se trata de una entrevista, dramatizada o ficticia, realizada directamente con esta figura histórica. Así es. Y el objetivo de este análisis a fondo no es, para nada, repasar movimientos de tropas ni medir la longitud de las espadas escocesas. No va por ahí la cosa. No que va. Lo que vamos a hacer es explorar la psique del hombre detrás de ese enorme mito que lo rodea. Tal cual. Vamos a deconstruir la leyenda para entender su evolución emocional real, su visión, que no está nada idealizada, sobre lo que significa liderar a un pueblo. Y cómo la opresión sistemática del Imperio inglés fue lo que, en el fondo, forjó su identidad política. Eso es, porque este texto nos muestra a un hombre que empezó sintiendo terror puro. Vale, vamos a desgranar esto, porque la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver cómo se empieza a desmontar un mito de este calibre frente a la realidad vivida. Pues, a ver, para entender al hombre de carne y hueso, el primer paso es quitar obligatoriamente las múltiples capas de la leyenda romántica. Claro, apartar el envoltorio, digamos. Exacto. La literatura posterior necesita héroes impolutos, pero el entorno real que rodeaba a esta figura era turbio, muy asfixiante. Sí, nada de cielos azules y música épica de fondo. Para nada. El texto entra de lleno en este punto desde el principio, o sea, mostrando a un personaje que rechaza frontalmente su estatus de ícono. Hay una frase, perdona que te corte, hay una frase demoledora al inicio que lo ilustra a la perfección. Sí, cuando le hablan de ser un emblema, ¿verdad? Esa misma. Ante la idea de ser un símbolo, él lanza una advertencia muy cruda. Y cito textualmente. Dice, símbolo, qué palabra tan bonita cuando no eres tú quien paga el precio. Guau. Es que es un bofetón de realidad. Es un jarro de agua fría monumental para cualquiera que busque, no sé, una historia de buenas noches. Me da la sensación de que es una forma muy directa de decir que es facilísimo adorar a un mártir desde la comodidad del futuro. Claro, desde el sofá de tu casa siglos después. Exacto. Pero en el presente, en el barro, ser un símbolo implica un sacrificio personal que absolutamente nadie quiere asumir por voluntad propia. Y esa crudeza también desmonta por completo la narrativa tradicional del llamado suceso romántico. O sea, la típica excusa del detonante. No. Eso es. A menudo, la historia popular intenta explicar el inicio de una gran rebelión basándose en un solo crimen atroz o en la pérdida trágica de un amor. Como la gota que colma el vaso de repente. Justo. Un evento aislado que hace estallar la pólvora de la noche a la mañana. Pero al abordar esto, las palabras del protagonista en este documento son clarísimas. ¿Qué dice exactamente sobre eso? Pues afirma literalmente: mi vida privada se perdió entre rumores, canciones y necesidades de los poetas. Ostras, qué fuerte. Es una crítica feroz a cómo se moldea la historia para que resulte atractiva. La realidad de una ocupación prolongada es mucho más fría y metódica que lo que los bardos necesitan para que la estrofa rime, la verdad. Claro, la narrativa popular requiere una chispa dramática fácil de digerir. Pero leyendo los detalles sobre la ocupación inglesa que describe el análisis, una se da cuenta de que la tiranía no funcionaba así. No, ¿qué va? Era un proceso mucho más calculado. Se detalla que el rey Eduardo I de Inglaterra no buscaba la destrucción total e inmediata de Escocia. Y esto me parece fundamental. Es que lo es. O sea, si un ejército entra arrasando cada pueblo de golpe, lo que genera es una reacción visceral de supervivencia, un rechazo automático de toda la población que se levanta en armas. Lo fascinante aquí es que el objetivo real de Inglaterra no era simplemente ganar un pedazo de tierra o someter un territorio por la pura fuerza bruta.
El texto hace hincapié en que lo que los grandes imperios temen de verdad es la memoria. La memoria. Qué concepto tan potente. Sí, porque Escocia sabía perfectamente quién era. Tenía una identidad fuertemente arraigada, así que la estrategia imperial no era aniquilar, sino quebrar el espíritu de forma milimétrica. A base de desgaste. Exacto. Borrar esa memoria colectiva a base de humillaciones diarias, de leyes restrictivas, una burocracia que te aplasta, hasta que la población olvidara su propia historia y se acostumbrara a obedecer por pura inercia. Fíjate que lo que acabas de describir encaja a la perfección con el famoso concepto del síndrome de la rana hervida. Totalmente. Es la misma dinámica. Pensemos en ello. O sea, es muchísimo más fácil organizar una resistencia contra un monstruo evidente que entra quemando granjas a plena luz del día. Claro. Ahí el instinto animal te empuja a luchar por tu vida. No hay más opciones. Exacto. Pero el problema surge cuando el sistema es sutil. ¿Cómo articula una sociedad entera su propia rebelión contra un sistema legal que la va asfixiando poco a poco? Es complicadísimo, porque un día te ponen una ley, otro día un impuesto. Justo. Un sistema que te aprieta con una nueva ley de propiedad hoy, un impuesto sobre la cosecha mañana y la obligación de firmar una carta de lealtad la semana que viene. Te van cocinando a fuego lento. Eso es. Y cuando la gente quiere reaccionar, resulta que ya ha perdido la capacidad, las armas y las herramientas legales para hacerlo. Y hay un momento en la entrevista donde el protagonista lo resume de una manera que pone los pelos de punta. Sí, cito otra vez sus palabras literales. Él advierte que las cadenas más peligrosas son las que te colocan poco a poco. Es que teme toda la razón, y esa lenta asfixia, esa opresión administrada en pequeñas dosis, nos lleva a preguntarnos algo clave. ¿El qué? Pues, ¿cuál es la reacción psicológica natural de una persona común ante este abuso gradual? Porque claro, conociendo el peso del mito que tiene Wallace, uno esperaría que su respuesta inmediata fuera el grito furioso. Claro, coger las armas y salir corriendo hacia las líneas enemigas sin mirar atrás, en plan película de Hollywood. Eso es lo que todos tenemos en mente. Yo misma confieso que pensaba eso antes de adentrarme en este texto. Yo estaba convencida de que simplemente un día no aguantó más, perdió los papeles y empezó la revolución a base de fuerza bruta. Es la imagen que nos han vendido siempre. Pero la respuesta que él da en esta dramatización rompe todos los esquemas, o sea, no es el grito. No, para nada. De hecho, sorprende muchísimo. Reconoce abiertamente que no era ningún santo, que sentía un miedo atroz y una rabia devoradora al ver a los soldados abusar impunemente de las familias, mientras los hombres tenían que agachar la cabeza para conservar sus tierras. Es una impotencia terrible. Y llega a confesar, con unas palabras muy directas, que era un hombre lleno de ira. Sí, pero añade una reflexión vital, y leo textualmente. Era un hombre con rabia, y la rabia, si no la dominas, te destruye. Madre mía. Ese es el eje central de su verdadera evolución emocional, según esta lectura. O sea, la transformación de esa ira. ¿No desemboca en violencia descontrolada, entonces? No, porque no sirve de absolutamente nada atacar a un pelotón fuertemente armado hoy, si al día siguiente van a masacrar a todo tu pueblo en represalia. Sería un suicidio táctico. Claro. Tiene sentido. En vez de dejarse llevar por el impulso primitivo, lo que hace es transformar la rabia en una observación metódica, muy profunda. Él mismo detalla ese proceso admitiendo que, primero la convertía en silencio, observaba, escuchaba, aprendía. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque este comportamiento choca de frente con nuestra percepción actual, que es mucho más moderna, sobre lo que significa la indignación. Uy, sí, la cultura de la queja inmediata. Exacto. Hoy en día existe como una sensación generalizada de que la indignación debe ser ruidosa, instantánea, que debe publicarse y gritarse a los cuatro vientos en el mismo segundo en que se experimenta. Sí, si no hay un post indignado, parece que no ha pasado nada. Tal cual. Da la impresión de que si alguien no hace ruido de inmediato ante una injusticia, es porque en el fondo no le importa el problema. Es un contraste abismal con el concepto de la paciencia estratégica que aplicó Wallace. Sin duda. El texto nos enseña que el silencio estratégico fue el verdadero laboratorio donde esta figura histórica forjó la semilla de la rebelión. O sea, ¿no era apatía? Para nada. No se trataba de cobardía frente al abuso de los soldados, era contención pura y dura. Estaba almacenando información. Entendiendo cómo se movían las patrullas inglesas, ¿no? Eso es. Descubriendo dónde estaban los puntos ciegos de esa burocracia asfixiante que mencionábamos antes.
Una contención que, resulta absolutamente necesaria para poder analizar la raíz del problema sistémico. Y hay que destacar que ese silencio y esa observación constante llevaron a una conclusión bastante dolorosa. Sí, lo que el propio documento califica como la parte incómoda de la historia. Exacto. Es una epifanía devastadora para cualquier movimiento de liberación, descubrir que el enemigo no era exclusivamente el imperio invasor. Uf, esa parte me voló a la cabeza por completo. O sea, la revelación de la enorme complicidad interna. Es que duele leerlo. Ya te digo. Aunque me cuesta entender una cosa. ¿Por qué la propia élite de un país, los nobles que se supone que deben proteger a su gente, preferirían hundirlos y colaborar activamente con el invasor? ¿Era solo por dinero?, te preguntas. Claro, ¿era pura avaricia económica o había algo más? A ver, es una mezcla. Hay conservación del poder, mucho miedo a perder los privilegios y un pragmatismo tremendo, aunque, sea un pragmatismo totalmente inmoral. Ya, el salvarse a uno mismo por encima de todo. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de los conflictos históricos, vemos que las guerras de liberación casi siempre implican primero una guerra civil ideológica dentro de la propia nación oprimida. Tiene sentido. Los que quieren luchar contra los que quieren acomodarse. Claro. La nobleza escocesa, en este contexto, tenía tierras inmensas, títulos, riquezas que proteger. El rey Eduardo I no necesitaba aniquilarlos a todos. Solo comprarlos. Eso es. Solo necesitaba garantizarles que, si colaboraban pacíficamente y firmaban los tratados, pues mantendrían su elevado estatus social. Y ellos aceptaron. Vaya, se aceptaron. El texto lo ilustra magníficamente. Wallace narra cómo vio a esos nobles vender el honor y el futuro de generaciones enteras por una simple firma y una promesa de paz comercial. Hay una cita sobre esto que es demoledora. Literalmente dice: un país no cae solo porque lo invadan. Cae cuando algunos de los suyos deciden que arrodillarse es más rentable que resistir. Ostras. Es que esa idea resuena con una fuerza increíble hoy en día. Totalmente. Si hacemos una analogía, no sé, con dinámicas que vemos en el mundo corporativo actual, A ver, cuéntame. pensemos en los altos mandos de una gran empresa en crisis. Ellos serían el equivalente moderno a esos nobles escoceses. Ah, claro, los directivos. Eso es. Esos directivos que negocian sus propios beneficios a puerta cerrada, asegurándose bonos millonarios y blindando sus contratos de salida. Mientras hunden a los de abajo. Exacto. A sabiendas de que ese acuerdo implica empeorar drásticamente las condiciones laborales de toda la plantilla o incluso hacer despidos masivos. Eso es una traición en toda regla. Y esa traición interna, o sea, ver a tus propios líderes vendiendo los derechos comunes por pura conveniencia personal, duele muchísimo más y paraliza más que el ataque de cualquier empresa rival. Te deja totalmente huérfano, sin referentes morales. Tal cual. Y enfrentarse a esa cruda realidad redefine por completo la visión que el texto ofrece sobre el liderazgo real. Sí, es una deconstrucción profunda del mito heroico, porque la imagen idealizada del líder se aleja años luz de lo que el pueblo llano suele exigir en la vida real. Claro, la sociedad en tiempos de crisis extrema busca certezas absolutas. Buscan a un mesías, básicamente. Sí, figuras heroicas, impolutas, salvadores que tengan absolutamente todas las respuestas. Pero el liderazgo real que emerge de este análisis, el de Wallace, es sucio. Es terriblemente confuso y está plagado de dudas constantes y de remordimientos. De hecho, la manera en que relata su propia escalada dentro de la resistencia es súper reveladora. No hubo un salto mágico de campesino enfadado a salvador nacional de un día para otro. Nada de discursos motivacionales repentinos. No. Él cuenta, y cito: primero fui una molestia, luego un rebelde, después un peligro, y al final una advertencia. Es un proceso súper orgánico y muy doloroso el de volverse progresivamente más problemático para el sistema opresor. Y lo más humano de todo el relato es que subraya que nunca hubo una convicción ciega e inquebrantable desde el primer minuto. Es que dudar es lo más humano que hay. Exacto. Cuando en la dramatización se le pregunta si llegó a tener dudas sobre el derramamiento de sangre que estaba provocando, la respuesta es que dudaba todos y cada uno de los días. Y lanza una reflexión durísima sobre eso, ¿no? Que enmarca el peso de liderar hacia la muerte. Sí, dice literalmente: el que no duda antes de arrastrar a otros a una guerra es un idiota o un monstruo. Madre mía. Es que es un bofetón de realidad tremendo, sobre todo frente a la imagen de esos líderes fanáticos, históricos o modernos, que jamás se cuestionan el alto coste de la sangre que derraman.
Ni por asomo. El documento nos muestra a un individuo profundamente atormentado por la inmensa responsabilidad de sus decisiones. Muestra la carga monumental que supone tomar decisiones que son irreversibles. Este hombre entiende la profunda hipocresía de sus élites, comprende la vulnerabilidad de la gente y además siente el peso ético de iniciar un conflicto. Pero claro, en la anatomía de toda ocupación siempre llega un punto de no retorno, ¿verdad? Sí, irremediablemente. Un momento crítico en el que mantener la inacción deja de ser una opción viable para la propia conciencia. Y todo ese silencio acumulado explota. Exacto. Toda esa observación silenciosa de años tiene que convertirse en acción directa y contundente. Porque, a fin de cuentas, la inacción en sí misma también es una forma de acción. Por supuesto, el dejar hacer. Llega un instante en el que uno se da cuenta de que no hacer nada equivale a efectos prácticos a sostener el látigo del opresor. Y el texto lo explica brillantemente en esta cita. Cuando entendí que obedecer también era elegir, callar también era elegir, y yo no quería que mi vida fuera una firma al pie de una derrota. Wow. Es que elegir no callar más es el momento definitivo. Ahí es donde la rabia, largamente silenciada, cristaliza por fin en un movimiento real. No lo hizo por alcanzar una gloria épica que los bardos pudieran cantar. Fue por puro rechazo personal a la sumisión. Y ojo, porque en cuanto da ese paso al frente y el conflicto estalla abiertamente, la narración vuelve a encargarse de desmitificar la guerra por completo. Sí, cero romanticismo militar. Cero. No vende falsas esperanzas de inmortalidad poética a sus tropas. Deja clarísimo que el valor por sí solo no sirve absolutamente de nada si no hay una estrategia detrás. O sea que puede ser muy valiente y morir enseguida. Tal cual. Un guerrero increíblemente valiente puede morir en apenas 10 segundos si toma una mala decisión en el caos de la batalla. Pero a la vez equilibra esta visión tan fría, afirmando que un campesino empujado por el hambre posee un coraje visceral que un noble acorazado jamás podrá igualar. Claro, porque el hambre y la desesperación generan una fuerza imparable. Ese campesino ya no tiene nada que perder salvo las cadenas que lo atan. Y es precisamente esa desesperación, combinada con el valor crudo de la gente común, lo que nos lleva al punto de inflexión definitivo de la historia. El instante en el que el miedo cambia de bando. Literalmente. Porque debemos recordar que toda la estrategia inglesa de las cadenas lentas se fundamentaba en una ilusión monumental. La ilusión de la invencibilidad, claro. Exacto. La ilusión de la invencibilidad absoluta del imperio frente a unos simples aldeanos desorganizados. Es que si el pueblo oprimido cree firmemente que el opresor es un dios intocable, pues jamás va a alzar la mano contra él. Lógico. Pero durante las primeras escaramuzas de esta rebelión ocurre algo que cambia las reglas del juego para siempre en la mente colectiva. ¿Qué descubren exactamente? Pues descubren que Inglaterra no era invencible en absoluto. En la entrevista surge esta cita que es maravillosa, porque cuando un pueblo descubre que el gigante sangra, ya no vuelve a mirarlo igual. ¡Qué buena metáfora! La del gigante que sangra. Sí, el simple hecho de presenciar una debilidad física real desmorona todo el castillo de naipes del terror psicológico. Es que esa metáfora es vital para entender la mecánica de cualquier revolución. O sea, el verdadero poder del imperio residía muchísimo más en la percepción de su invulnerabilidad que en su fuerza militar real, Aunque su ejército fuera descomunal. aunque lo fuera. Al demostrar empíricamente que las tropas de Eduardo I podían ser heridas por campesinos, el hechizo mental se rompe en 1000 pedazos. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante, que es de hecho la pregunta central y más monumental que formula el propio personaje en esta exploración. ¿Cuál es? Dice, ¿qué pasaría si dejáramos de tener miedo todos al mismo tiempo? Ostras. Espera. Si analizamos esa pregunta desde un punto de vista puramente logístico, si la población entera rompe ese contrato colectivo del miedo, el sistema inglés debería colapsar por pura matemática, ¿no? Has dado en el clavo por completo. Es que es físicamente imposible que tengan suficientes soldados para someter y vigilar a cada ciudadano al mismo tiempo, si todos deciden levantarse de golpe. Exactamente. El miedo funciona como un contrato colectivo tácito. El imperio gobierna a millones porque la gran mayoría, por miedo individual, decide mantener la cabeza agachada y no mirar al de al lado. Pero en el instante en que esa mayoría rompe el contrato a la vez, Se acabó. No hay ejército de ocupación en el mundo capaz de sostener el control de cada calle y de cada granja. entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Pues que esa única pregunta, el cuestionarse
¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo a la vez? Destruye el paradigma de la obediencia. Y es la antesala perfecta a lo que conocemos como la célebre batalla del puente de Stirling. Un escenario fascinante, por cierto. Un puente estrecho donde la gigantesca maquinaria inglesa se atascó trágicamente por pura arrogancia. Se confiaron demasiado. Demasiado. Pero leyendo entre líneas este análisis psicológico, me queda clarísimo que la verdadera victoria de los escoceses no ocurre cuando chocan las espadas en ese puente. No, ocurre mucho antes. Ocurre un instante antes, en la mente, en el momento preciso en que deciden dejar de retroceder. Absolutamente. La batalla física termina siendo solo la consecuencia inevitable de una batalla psicológica que ya se había ganado en la mente de la resistencia. Tal cual. El texto culmina esta idea ilustrando que cuando un pueblo oprimido decide plantar los pies en la tierra y dejar de correr, el imperio de repente empieza a escuchar pasos detrás de él. ¡Qué imagen tan brutal! ¿Sí? En un giro casi poético, el cazador que se creía invulnerable se convierte, para su propio asombro y terror, en la presa. Es una imagen poderosísima para cerrar la evolución de este personaje. Bueno, hagamos un breve resumen del viaje que hemos realizado en esta inmersión de hoy. Perfecto, vamos allá. Hemos transitado por capas muy profundas de la historia, del mito y de la propia psicología humana. Desde luego. Empezamos viendo cómo la tiranía no siempre llega como un golpe violento, sino a través de cadenas puestas milimétricamente, acostumbrando a la población a una sumisión burocrática. Y hemos analizado cómo la rabia inicial no sirve de nada si no se canaliza mediante un silencio estratégico. Exacto. Pensado para observar, aprender y encontrar de forma inteligente los puntos débiles del sistema. Y hemos visto también cómo ese aprendizaje lleva a la dolorosa decepción con las élites propias. La traición interna. Sí, al descubrir que muchas veces el obstáculo más grande no es el invasor, sino la traición impulsada por la simple rentabilidad de rendirse. Y bueno, como colofón hemos llegado a ese despertar colectivo. El descubrimiento de que el imperio también sangra y de que el terror es solo un contrato mental que se puede romper. Ha sido un viaje psicológico fascinante, la verdad. Todo esto nos deja muy claro que la grandeza de esta figura histórica, según los textos que hemos explorado, no reside en el antiguo mito de haber nacido sin miedo. Ni de ser un guerrero predestinado para la gloria, claro. No, su verdadera grandeza radica en su humanidad más cruda, en reconocer el terror, en dudar cada día sobre las consecuencias de sus actos, pero elegir, en última instancia, no poner su firma en el documento de su propia derrota. Lo cual los lleva a una reflexión final ineludible. Un pensamiento que trasciende el siglo XIII y que aterriza directamente en nuestro presente. A ver, cuéntame. Sí, como advierte esta exploración, la verdadera sumisión de una sociedad cristaliza en el momento en que las personas asumen que arrodillarse es más rentable que resistir. Nos obliga a plantearnos cuántas cadenas invisibles o pequeñas claudicaciones diarias asume la sociedad actual. Totalmente. En el trabajo, en las instituciones. Pensemos en ello. ¿Cuántas veces se aceptan injusticias flagrantes simplemente porque resulta más cómodo, menos conflictivo o económicamente más seguro que cuestionar las dinámicas del sistema? Es una pregunta muy, muy incómoda. Sí que lo es. Es de esas preguntas que cambian la perspectiva y que dejamos flotando para la reflexión individual de quienes nos escuchan mucho después de que termine esta inmersión.